Hola, ¿qué tal? Saludos y bendiciones. Les saluda por aquí el doctor Luis. Este es un video. Vamos a iniciar una serie de videos para hablar sobre el examen nacional de residencias médicas, siguiendo con el temario del Ministerio de Salud. Vamos a iniciar pues con medicina interna, la normativa 051, y hoy les traigo un tema muy importante, muy bonito, el pan nuestro de cada día. Un tema que vamos a encontrar diario en las emergencias, en los centros de salud, en los hospitales de nuestra región, y es crisis hipertensiva. Bueno, sin más que agregar, iniciamos con la presentación. La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo para enfermedades cerebrovasculares y las enfermedades cardiovasculares. Voy a agregar algo en esta presentación, y es que acá yo me estoy basando en la normativa 051, que esta normativa fue editada en septiembre del 2010. Menciono esto porque pueden haber algunas cosas que están desfasadas, otras cosas que ya han cambiado, que se han modificado. Y yo pues me estoy basando en la normativa 051 para aplicar al examen de la especialidad médica en Nicaragua. Así que hay algunas cosas pues que tal vez pueden encontrarlas en internet, en otros libros ya modificadas, porque yo pues me estoy basando en la normativa 051 que fue editada en septiembre del 2010. Perfecto. Crisis hipertensiva, hablemos de crisis hipertensiva. La crisis hipertensiva como tal es la elevación aguda de la presión arterial. O sea, la presión arterial se eleva, ¿verdad? Voy a leerlo literalmente, según el protocolo. Crisis hipertensiva es la elevación aguda de la presión arterial con o sin afectación estructural y funcional a diferentes órganos. Su etiología puede ser multifactorial. La severidad de esta condición en algunas ocasiones no se relaciona con las cifras de presión arterial, pero sí con la rapidez del incremento de la presión arterial. Ojo. Esta crisis hipertensiva, como tal, ¿verdad? La crisis hipertensiva es la elevación aguda, ¿verdad? La elevación aguda de la presión arterial. La crisis hipertensiva como tal, nosotros la vamos a clasificar en dos: urgencia hipertensiva y emergencia hipertensiva. La urgencia hipertensiva es la elevación severa de la presión arterial sin evidencia de daño a órgano blanco. Esta urgencia hipertensiva, su resolución debe ser en un plazo de 24 a 48 horas. A diferencia de la emergencia hipertensiva, que es la elevación de la presión arterial, pero aquí hay daño a órgano blanco y nosotros tenemos que descender. Vamos a leerlo. Elevación de la presión arterial con daño a órgano blanco, elevación de la presión arterial más encefalopatía o nefropatía o enfermedad cerebrovascular o una enfermedad, un infarto agudo de miocardio, que pone en peligro la vida del paciente de modo inminente y que requiere descenso de la presión de minutos a horas, independientemente de la situación clínica. ¿Perfecto? Bien. ¿Quiénes son las personas más afectadas en la crisis hipertensiva? Bien, crisis hipertensiva. Las personas más afectadas, aquí yo le pongo la foto de un cantante muy famoso en mi país, que es Anthony Matthew, cantante de un grupo que se llama Dimensión Costeña. Pues, ¿quiénes son los más afectados? Los más afectados son varones que sean mayores de edad, ancianos, y que sean afrodescendientes. Estas personas tienen una alta probabilidad de que padezcan crisis hipertensiva o hipertensión arterial como tal. Pues. Fisiopatología, no vamos a ahondar mucho en la fisiopatología, pero sí debemos de mantener dos cosas. La crisis hipertensiva es producto de un incremento abrupto de la resistencia vascular sistémica, ¿verdad? Ya lo venimos platicando. Hay un aumento abrupto, ¿verdad?, de la resistencia vascular. O sea, la presión aumenta de repente. Pero las dos cosas es la siguiente.
La elevación severa de la presión arterial lleva a disfunción endotelial y necrosis fibrinoide arteriolar. Eso es la elevación severa. A diferencia de los cambios estructurales que tienen lugar en la elevación crónica. En la elevación crónica vamos a encontrar hipertrofia e hiperplasia de la pared vascular. Excelente, que eso es lo que pasa en aquellas personas que padecen de crisis hipertensiva frecuentemente. Entonces ya hay un remodelado en su capacidad arteriolar. Manifestaciones clínicas de urgencia hipertensiva. En la urgencia hipertensiva la presión se elevó, pero no tenemos daño a órgano blanco. ¿Qué vamos a encontrar? Bueno, vamos a encontrar acá epistaxis, cefalea, fatiga, agitación psicomotora, dolor torácico, arritmia, dificultad para respirar. Perfecto. A diferencia de las manifestaciones clínicas de la emergencia hipertensiva. En emergencia hipertensiva nosotros ya vamos a encontrar clínicas de daño a órgano blanco, como encefalopatía hipertensiva, edema agudo de pulmón, angina o infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular, aneurisma disecante de la aorta, insuficiencia renal aguda. Aquí en insuficiencia renal aguda vemos un riñoncito, tal vez no se mira muy bien la imagen, pero es un ultrasonido y vemos que el riñoncito está blanco, blanco, ¿verdad? Y también lo podemos encontrar grande por ultrasonido. ¿Qué vamos a hacer? Que llega el paciente a la emergencia, llega el paciente al hospital. ¿Qué hacemos? ¿Ah? Primero su historia clínica. Todo de la historia clínica. Si padece de enfermedades, qué está tomando, hace cuánto padece de la presión, qué toma. Perfecto. Hacemos una buena anamnesis. Hacemos la historia de la enfermedad actual. Historia farmacológica, qué medicamentos toma, prescritos y no prescritos. Si ha tomado hasta las medicinas naturales que está tomando. Historia social, si el paciente consume algún tipo de droga, si está utilizando, por ejemplo, Viagra, sildenafil, porque recordemos que si nosotros vamos a aplicar posteriormente, por ejemplo, los nitratos para disminuir presión y el paciente consumió sildenafil, a ese paciente le vamos a causar un daño, hasta lo podemos matar. En el examen físico es importante que nosotros estemos vigilando la presión arterial, sacar la presión arterial media. ¿Cómo sacamos la presión arterial media? Bueno, la presión arterial media la sacamos. La diastólica por 2. Le sumamos la sistólica, más la sistólica, ¿eh? Entre 3. Perfecto, la vamos a volver a repetir. La diastólica por 2, más la sistólica entre 3. Excelente. Triaje de crisis hipertensiva. Bueno, aquí nosotros lo que creo yo que conocemos el significado de la palabra triaje, si no nos vamos a ir a definirlo literalmente como sale en el protocolo. Triaje, método de la medicina de emergencia y desastre para la selección y clasificación de los pacientes, basándose en las prioridades de atención, privilegiando la posibilidad de supervivencia de acuerdo a las necesidades terapéuticas y los recursos disponibles. Excelente. Ese es el concepto literal de la palabra triaje. Entonces, llega el paciente a la emergencia y nosotros tenemos que hacer un triaje de ese paciente. Vamos a clasificarlo, si es una emergencia o si es una urgencia hipertensiva. Excelente. Urgencia hipertensiva. Primero, ojo, vemos que la presión está arriba de 180 sobre 110. Los síntomas que trae son dolor de cabeza, un poquito de dificultad para respirar, un poco de edema, ¿verdad? Al examen físico tenemos que buscar si no hay daño a órgano blanco, si hay enfermedades cardiovasculares, si están presentes o estables. Terapia, observe de 3 a 6 horas. Sin embargo, en el protocolo más adelante, esto es muy importante para el examen de la residencia, porque recuerden que los datos son importantes y las preguntas las van a sacar del protocolo. Y en el protocolo se menciona 2 a 3 veces que es de 6 a 12 horas la observación. Solo en esta parte menciona que es de 3 a 6. Entonces, si a ustedes les sale por cualquier cosa que la observación es de 3 a 6, de 6 a 12, la más acertada en este caso sería de 6 a 12 horas la observación. Perfecto. Terapia, vamos a ver si hay
tratar las enfermedades cardiovasculares que están presentes, están estables, ajustamos la terapia que tiene. ¿Qué vamos a hacer con él? Evaluación y seguimiento. Perfecto. A diferencia de la emergencia hipertensiva. En la emergencia hipertensiva vamos a encontrar una presión arriba de 220/140. Vamos a encontrar síntomas propiamente que nos van a hacer sospechar de que hay daño a órgano blanco. Perfecto. ¿Como cuáles? Disnea, recordalgia, icturia, disartria, debilidad, conciencia alterada. Ya, llega una persona con un Glasgow, menos de 10, menos de 8, pero vamos pensando en algo allí, ¿verdad? Perfecto, un accidente cerebrovascular. ¿Al examen físico que vamos a encontrar? Vamos a encontrar propiamente clínica de daño a órgano blanco, cefalopatía, edema agudo de pulmón, insuficiencia renal, enfermedad cerebrovascular, isquemia de miocardio. Perfecto. ¿Qué hacemos? Laboratorio, línea y B. Esto es muy importante. Porque en la urgencia hipertensiva, a diferencia de la emergencia hipertensiva, la emergencia la vamos a tratar IB. IB. Si en el examen de la residencia a ustedes les sale, en la emergencia podemos dar tratamiento sublingual o intramuscular. No, eso es falso. En emergencia solo damos tratamiento intravenoso. Monitorear presión arterial, inicie terapia IB en urgencia. ¿Y a dónde mandamos a esta persona? A UCI. A UCI. Trate hasta objetivo inicial de la presión arterial, estudios adicionales. Bueno, ahora vámonos con los estudios tradicionales. ¿Cuáles son esos estudios de laboratorio que vamos a hacer? Estudios de laboratorio, toda la batería. Creatinina, electrolito, examen general de orina, biometría, electrocardiograma, estudios radiológicos si sospechamos de que hay alguna lesión. Por ejemplo, si hay alguna lesión a nivel abdominal como un aneurisma disecante de la aorta, podemos mandar una tomografía axial pensando que hay algún evento cerebrovascular. Si te estamos pensando de que hay alguna un infarto agudo miocardio, mandamos los biomarcadores, ¿verdad? CPK, MB, CPK total, troponina, excelente. Ahorita les voy a poner esta imagen. Esta es una imagen propia de mi pueblo. En el pueblo donde yo vivo, pues es un pueblo ganadero. Se trabaja bastante con ganado. Y del residuo del cuero se hacen monturas, albardas. Para no aburrirles en el video, aquí les dejo esta albardita. Bueno, sigamos. ¿Qué hacemos entonces si nos llega una persona y la clasificamos como urgencia hipertensiva? Captopril. Déjenme moverme para acá para que ustedes vean. O enalapril. Captopril de 25 miligramos, oral o sublingual. Repetimos cuando sea necesario. 15 o 30 minutos. Enalapril, tabletas de 20 a 40 miligramos, igual las podemos utilizar oral o sublingual y las repetimos a las 12 horas según la tabla, ¿verdad? Ok. Acá nosotros no tenemos captopril en el hospital, no tenemos enalapril en emergencia. Entonces, no tenemos los dos medicamentos que en la tabla anterior nos estaban diciendo para tratar de urgencia hipertensiva. ¿Qué hacemos? Entonces, literal, tabla número 2, según el protocolo 051. Otros fármacos antihipertensivos utilizados, cualquiera de ellos utilizados como segunda opción, seguir a como sigue en el orden de frecuencia. Diurético, hidroclorotiazida, pironolactona, furosemida, indapamida, amilorida. A la par, subdosis, ¿verdad? Bloqueadores alfa-adrenérgico, prazosine, terazocine. Bloqueadores beta-adrenérgico, atenolol, propanolol, metoprolol. Alfa y beta-adrenérgico combinado, la betalol, carvedilol. Bloqueadores de canales de calcio, belapamilo, diltiazem, nifedipina de larga acción, amlodipina. Yecas, tenemos lisinopril. Acá se cortó un poco los antagonistas de receptores de angiotensina, pero son los sartán y valsartán. Perfecto. Me falta agregar acá
Estos serían los de segunda opción, ¿verdad? Estos serían los de segunda opción. Pero supongamos que el paciente resolvió con la captopril, resolvió con la enalapril. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros resolvió y la presión disminuyó. Nosotros le agregamos la terapia antihipertensiva que él tenía, lo estamos vigilando, lo citamos a cita de seguimiento por consulta externa. ¿Eh? Pongámosle que no resolvió con captopril. Entonces, le damos una segunda dosis. Según el protocolo, voy a leer este acápite, que dice, si la presión arterial continúa elevada, se debe administrar la misma dosis inicial de captopril o enalapril. O sea, ya le dimos una dosis de captopril o enalapril. Entonces, le volvemos a repetir la dosis, ¿verdad? Y se le incorpora el tratamiento que el paciente tenía establecido, o el de base, o bien se modifica, según el caso, y se observa por un periodo de 6 a 12 horas. Bien. Entonces, en este caso es, vamos a poner los tres eventos. Uno, paciente que llega con urgencia hipertensiva, le damos su captopril, su enalapril, perfecto, su lingual oral, resolvió, la presión disminuyó, entonces le ponemos un medicamento de base o se lo modificamos, lo mandamos de alta, valoración por medicina interna. Llega otro paciente con aumento de la presión arterial, le damos captopril su primera dosis, no mejora, le damos una segunda dosis, ¿verdad? Le agregamos su tratamiento de base y lo vigilamos. Tercera opción, le damos todos los medicamentos que ahorita acabamos de leer, siguiendo el orden. Diuréticos, bloqueadores alfa-adrenérgico, beta-adrenérgico, alfa y beta combinado, bloqueadores de canales de calcio y aradón. Tratamiento farmacológico de la emergencia hipertensiva. En la emergencia hipertensiva, depende del daño al órgano blanco, nosotros así lo vamos a tratar. Ok, me explico. Si nos llega, según la tabla, número 3, de crisis hipertensiva de protocolo 051, de normativa 051, si el paciente llega con una encefalopatía o otra alteración del sistema nervioso central, nuestra primera opción es nitroprusiato. No tenemos nitroprusiato, tenemos la betalol, damos la betalol. Excelente. Nos llega el paciente y nuestro daño a órgano blanco fue un edema, fue pulmón, edema agudo de pulmón. ¿Cómo lo vamos a tratar? Primera opción, nitroglicerina. No tenemos nitroglicerina, nitroprusiato. Ojo, cualquiera de ellos vamos a asociar un mórfico. Bien. Cloruro mórfico. Tenemos isquemia miocárdica, nitroglicerina. Feocromocitoma, la betalol. Aneurisma disecante del aneurisma aórtico, la betalol. Perfecto. ¿Cuáles son las metas en una emergencia hipertensiva que nosotros debemos conseguir? Es muy importante que nos aprendamos al tubo estas metas, porque además de que pueden salir en el examen, en el ENARM, hay que aprendérselas. Nosotros debemos de saber hasta dónde, cómo, en cuánto tiempo, como les decía al principio. Sabemos que urgencia hipertensiva la vamos a disminuir en determinado momento, emergencia hipertensiva es en determinado momento, ¿verdad? Minutos a horas. Ok. La meta en el tratamiento es, 1, disminuir la presión diastólica en un 10 a 15% o hasta 110 milímetros de mercurio en 30 a 60 minutos. Diastólica. En caso de disección aórtica, se debe disminuir la presión arterial sistólica a menos de 120 milímetros de mercurio en un periodo de 5 a 10 minutos, porque se nos muere. Considerar iniciar dosis y rango de infusión a dosis baja en los mayores de 65 años. Realizar la transición de la vía intravenosa a la vía oral tan pronto como sea posible para estabilizar la presión. Esto es cuando ya el paciente está estabilizado. Pero las dos cosas que nosotros tenemos que aprender así.
Disminuir la presión diastólica de 10 al 15% o a 110 milímetros de mercurio en 30 a 60 minutos. Y si tiene un aneurisma disecante de la aorta, nosotros lo vamos sospechando, la sistólica a menos de 120 en 5 a 10 minutos. Perfecto. Sigamos, pues. Acá no tenemos una tablita rápido. Esta tablita, léanla con detenimiento, léanla con paciencia, compañeros, léanla. Obviamente, a veces no preguntan dosis en los exámenes de la residencia, pero no sabemos. Así que es importante que la lean. Aquí se las dejo con detenimiento. Solo la pongo en el protocolo. Está. Nitrogliceto de sodio. Vamos a iniciar dosis de 0.25 a 10 microgramos por kilo minuto. Nitroglicerina de 50 a 100 microgramos por minuto. La betalol de 20 a 80 miligramos en bolo y B. De 5 a 10 minutos. En el aprilat, la verdad, ni lo conocía, pero aquí está, es molol. Léanla con detenimiento. En esta otra tabla se lo dicen los fármacos, la forma intravenosa, el comienzo, duración, preparación, dosis. Aquí esto léanlo. Acá lo dejo, pónganle pausa al video y ustedes van a poder leerlo con detenimiento. Váyanse al protocolo y lo leen con tranquilidad. Ya para ir terminando esta pequeña presentación inicial, vamos al algoritmo. Todo lo que hemos hablado en un algoritmo. Crisis hipertensiva. Llega la persona con las cifras arteriales elevadas. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, clasificamos. ¿Ah? ¿Es una hipertensión arterial no complicada y transitoria? ¿Es una urgencia hipertensiva? ¿Es una emergencia hipertensiva? Bueno, si es una hipertensión arterial no complicada y transitoria, mantener de media hora a una hora en observación, en reposo, instaurar el tratamiento de base, modificar según el caso, estudio, control ambulatorio, a su casa. Venimos, lo clasificamos como una urgencia hipertensiva, captopril, 25 miligramos sublingual o oral, o enalapril, ¿verdad? De 20 a 40, oral o sublingual. Su tratamiento de base, me perdí, o sublingual. Reincorporar su tratamiento de base o modificar este último. Perfecto. Disminuye la presión arterial con la urgencia hipertensiva, con el tratamiento que le dimos, no disminuye. Repetir el fármaco y la dosis. Medir la presión arterial a los 30 minutos. ¿Disminuyó la presión arterial? No disminuye. Observar por un periodo de 6 a 12 horas y tratar de estabilizar la presión arterial. ¿Disminuyó la presión arterial con su captopril y con su enalapril? Sí, disminuyó. Seguimiento de atención primaria. Perfecto. Lo clasificamos como una emergencia hipertensiva. Todo. Vía aérea, oxigenoterapia, monitorización, vía intravenosa, ¿verdad? Tratamiento específico según el órgano afectado y lo mandamos a la UCI. Léanlo con detenimiento. Claro está que esta es una charla un poco rápido, un video un poco rápido, pero vamos a ir puliendo, voy a tratar de ir puliendo las conversaciones conforme vamos platicando, vamos a ver qué técnica se me ocurre para que platiquemos, para que conversemos acerca de los temas sobre el examen de la especialidad médica en Nicaragua. Algunos protocolos, pues como les decía al principio, están un poco desfasados. Van a encontrar información diferente en otros canales de YouTube, información de internet, en los libros, en las guidelines, etcétera, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren enfrascarse en los protocolos que es para aplicar al examen nacional, por lo menos aquí nos damos una ayudita. Aquí les dejo unas fotos mías, dando una vuelta con mi prima que no se quería tomar una foto. Y muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima, en la próxima clase, en el próximo video. Voy a tratar de hacerlo un poco interactivo para que platiquemos.
Déjenme su comentario. Si pueden suscribirse, perfecto, háganlo. Ahí. Y nos vemos. Un saludito. Por aquí el doctor Luis.